tal, señoritas y jóvenes? Continuamos resolviendo la guía para el ingreso al nivel medio superior en el área de matemáticas. Estamos en la unidad 4, geometría, y el tema de hoy es rectas paralelas cortadas por una secante. Bien, recordemos primero que es una recta, es una línea en el plano cartesiano, es un plano de 2 dimensiones como una hoja. Es una línea infinita para uno y para otro lado, ¿sí? Entonces, estos son una recta. Aquí tenemos 3 rectas. Paralelas quiere decir que entre ellas siempre existe la misma distancia, ¿sí? Entre ellas siempre está, nunca se van a unir, siempre van a ir una al lado de la otra sin unirse. Entonces son rectas paralelas, cortadas por una secante. La secante no es otra cosa que una línea que atraviesa a estas dos líneas paralelas. ¿Sí? Nos dice, dadas las rectas R, R', esta recta R, R', este símbolo significa paralela, es paralela a. ¿Sí? Estas dos rayitas verticales significan es paralela a. La recta, esta flechita de acá arriba, o doble flecha, significa recta. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos dice, la recta R, R' es paralela a la recta Q, Q'. R, R' es paralela a la recta Q, Q'. Y la recta S, S', la recta S, S', esta flechita que tienen acá arriba significa recta. Si tuviera solo la flechita de un lado, sería una semirecta, ¿sí? Es decir, tendría un punto inicial y luego infinito hacia el lado que corresponda. Pero como tiene las dos flechitas, quiere decir que es una recta, es decir, que es infinita hacia un lado y hacia el otro lado. Y, bueno, y la recta es S', una recta secante, quiere decir simplemente que atraviesa a las otras dos. Secante es eso, que las corta en algún punto. Se forman los siguientes ángulos. Y bien, vamos a ver aquí. Tenemos primero los ángulos opuestos por el vértice. Este es un vértice, aquí donde se unen estas dos líneas, la RR' y la SS'. Y este es otro vértice, donde se unen las rectas Q', Q' y SS'. Entonces, estos son los vértices, ¿sí? Los puntos de unión de las rectas. Entonces, nos dice que los ángulos opuestos por el vértice son aquellos, como su nombre lo indica, que están opuestos por el vértice. En este caso, los ángulos opuestos por el vértice serían el ángulo 2 y el ángulo 4. Bueno, antes vemos que en cada vértice se forman 4 ángulos. Aquí tenemos el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4. En el otro vértice tenemos el ángulo 5, el ángulo 6, el ángulo 7 y el ángulo 8. Los ángulos opuestos por el vértice serían 2 y 4, ¿sí? Están del lado contrario de su vértice. 1 y 3 también son ángulos opuestos por el vértice. Aquí de este lado tenemos ángulos opuestos por el vértice 5 y 7. Y los ángulos opuestos por el vértice también son 6 y 8. Quiere decir que están del otro lado de su vértice. Y estos ángulos opuestos por el vértice tienen la particularidad de que son exactamente iguales. En este caso, el ángulo 2 es exactamente igual al ángulo 4, solo porque son opuestos por el vértice. El ángulo 1 es exactamente igual al ángulo 3, el ángulo 5 es exactamente igual al ángulo 7, y el ángulo 6 es exactamente igual al ángulo 8. Entonces, ángulos opuestos por el vértice son iguales. Aquí tenemos el 1 igual al 3, el 2 igual al 4, el ángulo. Esta aberturita, este símbolo significa ángulo, ¿sí? Aquí nos dice ángulo 5 igual a ángulo 7. Y ángulo 6 igual a ángulo 8. Vemos ángulo 5 igual a ángulo 7, ángulo 6 igual a ángulo 8. ¿Por qué son iguales? Porque son opuestos por el vértice, ¿sí? Ángulos alternos internos. Bien, ¿qué significa alternos? Alterno quiere decir que uno va a estar de un lado y otro del otro lado, ¿sí? Por ejemplo, aquí
Los alternos son 2, y 4, 4 y 6, 3 y 5. Ahora, ¿qué significa internos? Ángulos alternos quiere decir que uno está de un lado de la secante, uno está a la izquierda y otro está a la derecha, ¿sí? Esto significa alternos. Internos quiere decir que están adentro, dentro de las rectas paralelas. En este caso, los ángulos internos serían 4, 3, 5, 6. Todos ellos son internos, estos cuatro ángulos, porque están dentro o entre las rectas paralelas. Y los ángulos alternos internos serían 3 y 5. Si se fijan, el 3 está de un lado de la secante y el 5 está del otro lado, ¿sí? Y además están dentro, ¿sí? Otros ángulos alternos internos serían el 6 y el 4. El 6 está del lado izquierdo, el 4 del lado derecho, y ambos están internos porque están dentro de las dos paralelas, ¿sí? De las paralelas RR' y CoCo'. ¿Sí? Entonces, en este caso, los ángulos alternos internos serían 3 y 5 y 6 y 4. 3 es alterno interno con 5 y 4 es ángulo alterno interno con 6. Estos también tienen la particularidad de que son iguales. Los ángulos alternos internos son iguales. El ángulo 3 es exactamente igual al ángulo 5 y el ángulo 4 es exactamente igual al ángulo 6. Y lo podemos ver aquí. El ángulo 3 es exactamente igual al ángulo 5 y el ángulo 4 es igual al ángulo 6 por ser ángulos alternos, uno de un lado, el otro del otro lado, internos que se encuentran dentro o entre las dos rectas paralelas. ¿Ok? Bien. Vamos con los ángulos alternos externos. Alterno, como ya les indiqué, me quiere decir que uno está a la izquierda y otro está a la derecha de la secante. Externo me quiere decir que ya no están entre las líneas paralelas, sino afuera de ellas. Los ángulos externos aquí serían el 1 y el 2, el 7 y el 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no están dentro o entre las líneas paralelas, están afuera, son externos. Los ángulos externos serían 1, 2, 7 y 8. Y alternos quiere decir que uno está de un lado, el otro del otro lado. Entonces, en este caso, los ángulos alternos externos serían el 2 y el 8, porque el 2 está del lado izquierdo de la secante y el 8 está del lado derecho. Y además, ambos ángulos están fuera de las líneas paralelas. ¿Sí? Son externos a estas líneas paralelas. Entonces serían alternos externos el 2 y el 8. Y, por supuesto, el 1 y el 7. El 1 está del lado derecho, el 7 está del lado izquierdo. Por eso son alternos. Y aparte son externos porque están fuera de las líneas paralelas. ¿Sí? Estos son los internos. Y estos son los externos. ¿Sí? Los ángulos alternos externos también son iguales. El ángulo 2 y el 8, por ser alternos externos, son iguales. Lo mismo con el 7 y el 1, son ángulos alternos externos y son iguales. ¿Sí? Ángulo 2 igual al ángulo 8 y ángulo 1 igual al ángulo 7. ¿Sí? Ángulo 2 igual al ángulo 8, ángulo 1 igual al ángulo 7. Muy bien, son varios tipos, pero nada más hay que entender por qué son alternos, por qué son internos. Ángulos correspondientes o colaterales. Bien. Aquí pues yo siento que es un poquito más sencillo. Están del mismo lado de la secante. Por ejemplo, el ángulo 5 y el ángulo 1 son correspondientes. Al 5 le corresponde el 1. ¿Sí? Están del mismo lado y digamos que los dos están arriba de su paralela. ¿Sí? Entonces los dos están del lado izquierdo y los dos están arriba de una de las rectas paralelas. El ángulo 1 y el 5 son correspondientes. El ángulo 2 y el 6 son correspondientes. El ángulo 3 y el ángulo 7 son correspondientes. El ángulo 4 y el ángulo 8 son correspondientes.
Y como ya podrían adivinar, los ángulos correspondientes son iguales. Y vamos a verlo aquí. El ángulo 1 es igual al ángulo 5. Vamos a ver. El ángulo 1 es correspondiente al ángulo 5. Están del mismo lado de la secante y encima los dos de su recta paralela. Ángulos 1 y 5 son correspondientes, por lo tanto son iguales. Ángulo 2 y ángulo 6 son correspondientes, por lo tanto son iguales. Ángulo 3 y ángulo 7 son correspondientes, por lo tanto son iguales. Ángulo 4 y ángulo 8 son correspondientes, por lo tanto son iguales. ¿Sí? Aquí los vemos. Bien, ángulos adyacentes son aquellos que tienen un lado en común. Sí, bueno, nada más que están sobre la misma recta. Por ejemplo, aquí los ángulos adyacentes serían 1 y 2, porque están sobre la recta RR', están sobre la misma recta. El 2 y el 3 también serían ángulos adyacentes, porque están sobre la recta SS'. El 3 y 4 son adyacentes porque están, en este caso, debajo de la recta RR', pero están juntitos. El 4 y el 1 son adyacentes porque están de un mismo lado de la recta SS'. Entonces, ángulos adyacentes están sobre o debajo de la misma recta, a la derecha o a la izquierda de la misma recta, ¿sí? Y su particularidad es que obviamente al sumarlos, como nos podemos dar cuenta, son suplementarios. Es decir, que al sumarlos nos dan 180 grados. Por ejemplo, al sumar el ángulo 1 más el ángulo 2, pues nos da toda esta apertura que es la de 180 grados. Entonces, ángulo 1 más ángulo 2 me da 180 grados. Ángulo 2 más ángulo 3 me da este ángulo que está sobre la línea SS', sobre la recta, perdón. Y también mide la suma del 2 y el 3 me da 180 grados. Lo mismo sumando el 3 y el 4 me da 180 grados. Y sumando el 4 más el 1 me da 180 grados. ¿Sí? Son ángulos suplementarios. De este lado igual en la recta Q', el 5 y el 6 son suplementarios. Su suma me da 180 grados. El 6 y el 7 son adyacentes, por lo tanto suplementarios. Su suma me da 180 grados. El 7 y el 8 son adyacentes, por lo tanto, su suma me da 180 grados. Y el 8 y el 5 son adyacentes, por lo tanto, su suma me da 180 grados. ¿Sí? Entonces, ángulos adyacentes, su suma es 180 grados. ¿Sí? Son todos estos que ya mencionamos. Bien, ahora, ángulos colaterales internos. Significa que están del mismo lado. ¿Sí? Colaterales del mismo lado, ya sea los dos a la izquierda o ambos ángulos a la derecha. Están del mismo lado. Y son internos, quiere decir que están entre las dos rectas paralelas. Colaterales, es decir, que están del mismo lado. Internos, que están entre las rectas paralelas. Por lo tanto, los colaterales internos serían, por ejemplo, aquí el 3 y el 6, que están del mismo lado de la secante, ¿eh? Del mismo lado de la secante, porque si fueran del mismo lado de la recta paralela serían adyacentes. Del mismo lado de la secante, por ejemplo, el 3 y el 6 están del lado izquierdo. Son colaterales y son internos porque están entre las dos rectas paralelas, ¿sí? Están adentro de las rectas paralelas. Entonces, los colaterales internos serían 3 y 6 y 4 y 5. Y la característica de los colaterales internos es que su suma me da 180 grados. Veamos por qué. Aquí tenemos al 3, ¿sí? El ángulo 3. Y vemos que el ángulo 6 es correspondiente al ángulo 2. Y el ángulo 2 es adyacente al ángulo 3. Quiere decir que la suma del 2 y el 3 me da 180. Pero como el 2, al ser correspondiente con el 6, son iguales, el ángulo 6 y el ángulo 2, por ser correspondientes, son iguales. Por lo tanto, la suma del ángulo 3 más el ángulo 6 me tiene que dar 180 grados. Por lo tanto, la suma de los ángulos colaterales internos me da 180 grados.
Por lo tanto, el ángulo 3 más el ángulo 6 me da 180 grados. Y el ángulo 4 más el ángulo 5 me da 180 grados. ¿Sí? Como lo podemos ver aquí. Ángulo 3 más ángulo 6, 180 grados. Ángulo 4 más ángulo 5 me tiene que dar 180 grados. Ahora, colaterales externos están del mismo lado, pero por fuera de las paralelas. ¿Sí? Entonces, colaterales del mismo lado, que serían el 2 y el 7. Los colaterales serían 2, 3, 6, 7. Están del mismo lado de la secante, todos estos. Los colaterales internos serían el 3 y el 6. Los colaterales externos, afuera de las paralelas, serían el 2 y el 7. ¿Sí? Y del otro lado, los colaterales externos también serían 1. Bueno, los colaterales de este lado serían 1, 4, 5, 8. Los colaterales internos serían 4 y 5. Y los colaterales externos serían 1 y 8. Estos tienen la misma propiedad. Si se fijan aquí, el ángulo 3 y el ángulo 7 son correspondientes. Por lo tanto, son iguales. ¿Sí? Entonces, al sumar el ángulo 2 con el ángulo 7, es como si sumáramos el ángulo 2 con el 3, que serían los adyacentes, y me daría 180 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, al sumar el ángulo 2 con el ángulo 7, me da 180 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo 7 es exactamente igual al ángulo 3. En conclusión, ángulos colaterales externos suman 180 grados. El ángulo 2 más el ángulo 7 me suma 180 grados. Y el ángulo 1 más el ángulo 8 suma 180 grados. Ahorita les parecerá un poquito confuso, pero pues solamente tienen que hacer las sustituciones. Solamente hay que recordar que los ángulos adyacentes son suplementarios, el 1 y el 4. Aquí se ve perfectamente que me suma 180 grados. Ahora sabemos que el 4 es igual al 8. ¿Sí? Por lo tanto, si en lugar del 4 ponemos el 8, quiere decir que el 1 más el 8 me da 180 grados. Bueno, espero que haya quedado claro, si no hay que estar revisando el video. Bien, ahora sí, vamos con los ejercicios basados en todas estas reglas. Bueno, aquí ya les preparé el documento. Vamos con el ejercicio 1. Bueno, con el ejemplo 1. Si, recuerden que esto significa recta. Si la recta AB es paralela a CD, hay que ir viendo el dibujo. Aquí vamos a separar un poco más para que quede en la misma hoja. Bueno, si la recta AB es paralela a CD, esto quiere decir que los pueden cambiar, no siempre van a estar como lo vimos en el dibujo anterior. Aquí la recta AB y la recta CD son paralelas y la secante es la EF. Entonces nada más como que nos movieron la figura, pero no importa, nada más tenemos que ubicarnos. Hallar el valor de X en la figura. Si se fijan aquí, podemos ver que el ángulo X y aquí el ángulo de 40 grados son correspondientes. Por lo tanto, son iguales. ¿Sí? Como lo vimos en la figura, los ángulos son correspondientes. Entonces, pues aquí está muy sencillo. X, el ángulo X, es decir, este ángulo, es igual a este ángulo. Y este ángulo mide 40 grados. Por lo tanto, X es igual a 40 grados. ¿Ven? Este estuvo muy sencillo, salió inmediatamente. Solamente identificamos que son ángulos correspondientes. ¿Sí? Recuerden que los correspondientes están del mismo lado. ¿Sí? Y los dos están, en este caso, a la derecha de su recta paralela. Bien. Vamos con el otro ejemplo. 2. En la siguiente figura, la recta AA', esta recta AA', es paralela, esto es lo que significa este símbolo, a la recta CC'. Entonces, AA' y CC' son paralelas. Y la recta SS' es una recta secante, es decir, que atraviesa a estas dos rectas paralelas.
El valor de X en la figura es, muy bien, solución. Los ángulos, fíjense, son alternos, uno está de un lado, el otro del otro lado, ¿sí? Externos, ¿por qué? Porque no están dentro de esta, no están aquí, en medio de las dos rectas paralelas. Son alternos, uno está del lado izquierdo, está del otro lado, del lado derecho, y son externos porque no están dentro o en medio de las dos rectas paralelas. Y sabemos que los ángulos alternos externos son iguales. Por tanto, son iguales. Entonces, pues aquí nada más hay que establecer la ecuación. Me parece que aquí debería estar el signo de más, porque dice 2x grados, y luego me dice 2x más 50 grados. Vamos a interpretarlo así, porque aquí debe haber un error de imprenta. Es igual a 4x menos 10 grados. ¿Sí? Entonces, sabemos que los ángulos alternos, uno de un lado de la secante, el otro del otro lado del secante, externos, que no están en medio de las paralelas, sino que están por fuera ambos, son iguales. Alternos externos son iguales. Entonces, se resuelve esta ecuación. Entonces, aquí lo que tenemos es que pasar las X de un lado de la igualdad y los grados del otro lado. Entonces, me quedan 2X, el 4X que está de este lado lo pasamos del otro lado, de este lado de la igualdad lo pasamos del otro lado, como está con signo positivo, pasa con signo negativo. Es igual a menos 10 grados y el 50 lo vamos a pasar a la derecha de la igualdad, como está con signo positivo, pasa con signo negativo. ¿Sí? Entonces, 2x menos 4x me queda menos 2x es igual a menos 10 menos 50 menos 60 grados. ¿Sí? Ya nada más el menos 2 se está multiplicando a la x. Como está multiplicando, lo vamos a pasar del otro lado de la igualdad, dividiendo. Es igual a menos 2 se va con todo y su signo. ¿Por qué se va con todo y su signo? Porque está multiplicando. ¿Sí? No está sumándose o restándose, está multiplicando, por lo tanto pasa con todo y su signo, dividiendo. Ahí aquí lo regué, menos 60 grados, se queda igual. Y el menos 2 pasa dividiendo. Esto es igual a menos entre menos me da más, lo vamos a poner así, 60 entre 2, 30 grados. Por lo tanto, X es igual a 30 grados. Sí, entonces todos los problemas van de ese modo. Solo hay que identificar qué tipo de ángulos tenemos. Por ejemplo, aquí tuvimos ángulos correspondientes que son iguales. Aquí ángulos alternos externos que también son iguales. ¿Sí? Y bueno, se les queda de tarea entonces realizar los ejercicios 24 a 28 de su guía con mi PEMS en las páginas 184 y 185. ¿Sí? Aquí en el ejercicio 24 lo que tenemos que hacer es un dibujo, ¿sí? Nada más recortando que son rectas paralelas, ¿sí? Y haciendo el dibujito y poniéndoles nombres de las calles, ya nos sale el problema. Ok, hasta luego, jóvenes.